tardes, amados hermanos. El Señor le bendiga. Qué alegría poder estar aquí con ustedes. Quiero invitarles a leer en el libro de Jeremías, capítulo 8. Jeremías, capítulo 8. Vamos a leer hasta el versículo 9. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación. En todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, y el que se desvía no se vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está en nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas, y los sabios se avergonzaron, y se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? El Señor nos bendiga con su palabra. Vamos a orar. Señor bendito y Padre del cielo, estamos ante ti, Señor, y ante tu santísima palabra. Señor, expuestos a lo que tu Espíritu Santo nos quiere enseñar. Padre, quebranta nuestros corazones, como solo tú lo sabes hacer, para que nuestro espíritu, Señor, y nuestro ser completo pueda ser edificado, exhortado a un cambio, Señor, porque tú eres digno de alabanza, y alabanza perfecta, porque solamente tú eres digno del Señor de ser bendecido. Señor, ayúdanos a ser tus hijos amados, para que encontremos en ti, Señor, el gozo, también la paz que muchas veces hemos perdido. Señor, conforta nuestros corazones y gracias por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y poder ver los tesoros que tú tienes en ella para nosotros. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, lo rogamos. Amén. Amados hermanos, estas son palabras que el profeta Jeremías recibe de parte del Señor. Y este profeta dice lo que de Dios viene para el pueblo.
y es un llamado de exhortación para el pueblo de Judá que está completamente alejado del Señor. Y creí a bien hablar acerca de esta porción de la Escritura en estos tiempos modernos. Así puse por nombre este mensaje, los tiempos modernos. Siempre estamos en los tiempos modernos. En los tiempos modernos que estaba el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, ellos conocieron palabra del Señor. Y así como nosotros, su iglesia, conocemos palabra del Señor. Esto me hace ver que esto es un examen personal para mí, amados hermanos. Porque si usted lee en los capítulos anteriores de el profeta Jeremías, el pueblo pensaba que estaba bien, que todo estaba bien. Y comenzaba desde su rey, los sacerdotes y todos sus capitanes. Todos decían, todo está bien, paz y amor, estamos andando bien. Aparte de esto, tenemos el templo del Dios Altísimo en medio nuestro, nada nos puede tocar. Pero cuando Dios hace un examen de qué es lo que está pasando internamente en su pueblo, salen reprobados. Y creo que el Señor también a su iglesia, así como lo vemos en el capítulo de Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo se pasea por sus iglesias y ve y juzga con justicia, Él lo hace de una manera justa. Esto me recuerda a una empresa donde yo trabajaba. Era una empresa de alimentos y habían requisitos básicos para que una empresa de alimentos funcione. Habían dos tipos de auditoría que se nos hacían una vez al año. Una era una auditoría de certificación que nos daba como prestigio, pero otra era la auditoría de operación, y esa era crítica, porque el gobierno mandaba a la autoridad sanitaria para saber si la compañía cumplía los requisitos mínimos de seguridad para producir los alimentos. Nos avisaban con anticipación y nos decían que iban a auditar. Trabajé por 14 años y pude conocer dos tipos de auditores. El auditor que cuando llegaba se apantallaba por las maquinarias tan hermosas que se tenían y los edificios tan bellos que se miraban y decían, no, aquí todo está bien. Y solamente daba un recorrido rápido y decía, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y él decía, quiero probar los productos, qué rico saben. Íbamos después del recorrido a una oficina de conferencia y él decía, todo está bien. Aunque teníamos los bultos así de papeles para enseñarle, decía, ustedes están bien. Pero existía el otro tipo de auditor, que en el recorrido, en el primero nosotros dirigíamos el recorrido, en el segundo tipo de auditor, él dirigía el recorrido y decía, quiero ir a este punto. Y no se quedaba con lo que nosotros decíamos, sino que le preguntaba a la persona, y andaba también los lineamientos con el cual esa parte del proceso debía funcionar. Y decía, enséñeme los reportes en el sitio. A ese tipo de auditor nosotros le temblábamos. Porque si pedía documentos en el sitio, significa que cuando llegaba al sitio de la conferencia, salíamos tipo 12 de la noche. Porque revisaba documento por documento. Y no se apantallaba por maquinaria, sino que verificaba que el equipo funcionaba correctamente. No importaba qué tan vestido estaba el operario de ese equipo. Lo que le importaba es si ese operario sabía qué era lo que estaba haciendo. Y había también puntos críticos de control. ¿Qué significa eso?
parte del proceso que si están mal, la compañía no puede funcionar. Y decía, tienen 2 o 3 días, o tienen que parar esa sección. Y a eso sí le temblábamos. En la vida cristiana, amados hermanos, usted también y yo, como hijos amados de Dios, el Señor nos examina. Y hay ciertos peligros que usted debe vigilar. Cosas que están pasando en su vida que usted debe estar con los ojos bien abiertos. Porque la vida cristiana es la cosa más importante que puede usted hacer y vivir en esta tierra. Y hay ciertos peligros. Hay peligros así como, si usted se confía que todo está bien, confiar que, yo puse aquí ciertos peligros en mi vida, confiar en que todas las acciones externas que yo hago, el venir a la iglesia, inclusive el pararme desde este púlpito y predicar, hablar correctamente, y mi bendición actual, las cosas que yo gozo, la salud, la familia, todas las cosas materiales y físicas que yo gozo, pensar engañosamente que estoy bien delante de Dios. Ese es uno de los peligros que puede existir. Que yo entre en una zona de confort porque todo está bien, no hay enfermedad, tengo un trabajo, la iglesia me quiere, no tengo ningún problema con los hermanos, mis hijos están bien, con mi esposa las cosas están bien. Así que pensar que por las bendiciones que disfrutamos, Dios tiene un agrado excelente por nosotros. También hay otro tipo de peligros. Confiar en que por mis oraciones correctas, o sea, en las oraciones yo digo las palabras correctas, e inclusive no solamente me aseguro de orar correctamente delante de los ojos de Dios, sino que me aseguro de formar un ejército a mi alrededor de gente que yo creo que Dios sí escucha. Pensar que porque digo las palabras correctas y tengo a la gente correcta orando por mí, puedo vivir sin que me toque nadie y actuar impunemente sin pensar que Dios no va a actuar por mi vida descuidada, impura y pecaminosa. Ese es un peligro enorme. Confiarnos en que decimos las palabras correctas en nuestras oraciones y tenemos la gente correcta orando por nosotros. Hay otro peligro. La falsa adoración al Dios verdadero. O sea, adorar al Dios verdadero de manera incorrecta. Hermanos, no sé cuántos de nosotros hemos caído en este tipo de adorar al Señor de manera incorrecta. Dios dice que solamente hay una manera correcta de adorarle. Adán tuvo 2 hijos. Está Caín y estaba Abel. Ambos vinieron a adorar al Señor. Abel decidió adorar al Señor de la manera que Dios dijo. No se presentará delante de él un hombre sin sacrificio, sin derramamiento de sangre. Pero Caín decidió adorarlo a su manera y trajo un montón de fruta y verduras, fruto de la tierra, fruto de su propio esfuerzo, sin sacrificio, derramamiento de sangre. Y dice, Dios no tuvo ninguna consideración y no miró con agrado la forma de adoración de Caín, porque Caín quería adorar a Dios de la manera que a él le placía, no de la manera que Dios dice. Adorar al Dios verdadero de la forma incorrecta. Estos son los peligros más grandes que yo veo en mi propia vida, hermanos, y quiero compartirlos con ustedes.
En su libro Bosquejos y Sermones de la Biblia, de James Smith, él dice que en el capítulo 8 de Jeremías hace ciertos comentarios. Dice, hay causas, y él pone ciertas causas aquí. El hermano dice que un cristiano está perdido, y las causas porque un cristiano y su vida espiritual esté perdida son varias. Primero, porque el temor del hombre le esté avergonzando para confesar sus pecados. Porque le importe más la opinión de los hombres que la opinión de Dios. Segundo, que el cristiano esté muy asociado con cosas mundanas y negocios mundanos, esté muy comprometido con esto. Hay otro punto que el hermano menciona, dice, yugo desigual con los incrédulos en matrimonio. Hoy en día, en estos tiempos modernos, los cristianos, los hijos del Señor, estamos suavizando esto, contrayendo matrimonio con personas que no son creyentes, que no son nacidos de nuevo, diciendo que los podemos convertir, cuando el único que tiene el poder para convertirlos es el Dios Todopoderoso y su Espíritu Santo. También la concesión del deseo por lo nuevo. En estos tiempos modernos todo se está actualizando y tenemos deseos de conocer cosas nuevas. Entonces realizamos concesiones, dice el hermano, en lugar de lo que es provechoso y eterno. En este tiempo que el Señor manda este mensaje al pueblo de Israel, específicamente al pueblo de Judá, le dice que han hecho concesiones por cosas nuevas que ellos quieren probar. También hay otra razón por la cual el espíritu de un hijo del Señor se contrista. El Espíritu Santo en un hijo del Señor se contrista. Dice el hermano, el mantenimiento de un espíritu implacable contra otra persona. Marcos 11, 25 al 26 dice que si no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, el Señor tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Muchas veces la vida espiritual en estos tiempos modernos, usted hace todo lo correcto, pero tiene un espíritu no perdonador. Y eso le impide el gozo de una vida cristiana exitosa. También el hermano dice, cultivar los pensamientos malos e impuros. Rehusar confesar a Dios el pecado que conscientemente ha hecho. Ahora, ¿qué evidencias yo puedo ver si estoy mal delante de los ojos del Señor? Ya vamos a entrar en efecto a este capítulo y estos versículos. Pero ¿qué evidencias puedo saber que realmente yo ando mal delante de la presencia del Señor? Porque todos los demás me pueden decir, qué hermano, qué hermana, qué bendición es tenerlo a usted aquí. Pero nadie, como dijo John MacArthur, conoce mi corazón, ni lo que cavila mi corazón, sino solamente Dios. Solamente el Señor Jesucristo, que dice en el libro de Juan, no tenía necesidad que nadie le dijese lo que había en el corazón del hombre, porque Él conoce lo que hay en nuestros corazones. Hermanos, no sé si nos estamos dando espaldarazos entre nosotros y el Señor tiene su rostro contra nosotros. Aquí el hermano James dice, hay evidencias realmente de que sí esta generación aquí, el Señor al cual está hablando, estaba perdida. Ahora, mire aquí, dice el hermano, evidencias de que sí estoy perdido. El descuido de la lectura de la palabra del Señor como el pan de vida diario. No sé en esta semana cuántas veces usted ha leído la palabra del Señor. Y esto es un mensaje para todos, desde el más chiquito hasta el más grande. Usted no puede decir
Yo a la edad de 7 años sabía la necesidad de leer la palabra del Señor. Si usted dice que ha confesado el nombre de Cristo, el Espíritu Santo le abre la mente. Como joven usted no puede decir cuando esté más grande. A los 7 años yo tenía la necesidad de leer la palabra del Señor. Así que usted no puede decir cuando yo tenga 11 o 12 años. El profeta Samuel escuchó la voz de Dios siendo muy pequeño y supo que era la voz de Dios. Así que esto es desde el más pequeño hasta el más anciano. Así que si usted joven dice, yo todavía soy niño, no puedo entender, usted no tiene excusa delante de Dios. Así que si usted ha descuidado leer la palabra del Señor y alimentar su vida espiritual de ella, no hay excusa. Porque la palabra del Señor está dirigida al corazón humano para que le entienda, sobre todo aquel corazón que tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él. También el poco deseo de oración y la comunión íntima con Dios. Esto es una evidencia que si yo no siento el deseo de orar y de tener comunión con mi Dios, estoy perdido. Ando en otros rumbos. El creciente cariño por los placeres mundanos. Yo siento cuando algo anda mal en mi vida. Cuando siento amor por los placeres mundanos. Y no es que Dios sea un Dios egoísta que no quiere que disfrutemos lo que Él hizo para nuestro gozo. Pero cuando esto ocupa un lugar más importante que el que Dios debe ocupar en nuestro corazón, se convierte en un ídolo. Y es allí donde es maligno en nuestra vida. Los placeres mundanos han adquirido una relevancia de mayor importancia en usted que la relación con el Señor. Si es así, está perdido. Satisfacción con los presentes logros y cosas espirituales. ¿Qué significa esto? El hermano aquí lo identifica como, ya tengo tantos años en esto y nadie me puede mover de aquí. Cuando usted piensa que ha dejado de aprender, usted ya no es una persona útil para enseñar a otros. Porque para usted enseñar, usted debe primero aprender. Hermano amado, si usted está contento con el nivel de su vida espiritual, usted tiene problemas. Porque si usted se está comparando con otras personas. Pero cuando usted se compara a la luz de la palabra del Señor, a la estatura de Cristo, nunca es suficiente. Siempre necesita mejorar. Y cuando ve a Cristo, ve tantas cosas que desearía tener de Él. También, excusas para descuidar la comunión con otros cristianos. ¿Le ha pasado? Tengo un dolorcito de cabeza. Me voy a quedar en casa hoy. Es difícil, hermanos, y debe ser una señal de alerta cuando nosotros ponemos muchas excusas para la comunión con otros hermanos en Cristo. O decir, ¿qué puedo aprender de esa gente yo? Muchas veces yo estoy mejor que ellos. Oh, hermano, ¿sabía que antes de la caída viene la soberbia? ¿Y todos nos necesitamos los unos a los otros? ¿O acaso el cerebro puede decir del corazón o del páncreas, sos tan inútil que yo soy el que te comando y no te necesito? El Señor hace y usa la alegoría del cuerpo para que veamos que todos nos necesitamos los unos a los otros. Cuando usted en su corazón, ni tan siquiera lo dice, sino que en su corazón, y cuando yo en mi corazón digo esto, tengo problemas y estoy perdido. También tendencia al descontento y a la crítica de otras personas. ¿Se ha tocado usted el corazón y ha dicho y ha criticado, todo el mundo está de forma incorrecta y solo usted está bien? Usted está perdido. Porque su yo está entronado en el trono de su corazón. Y porque la palabra del Señor
ha dejado de ser lo más importante, porque aquel que deja a un lado la palabra del Señor se olvida de estas palabras: nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que deba de tener, si no considera a los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué dice eso la palabra del Señor? Porque conoce nuestra naturaleza caída y siempre queremos tener el pie sobre el cuello del otro. Inconscientemente nuestra naturaleza caída quiere siempre sobresalir, pero el Señor dice: no es así en el reino de los cielos, sino el que quiera ser el superior sea el sirviente de los demás. Y hay un último que el hermano menciona aquí y es el que me golpea más. Los demás los puedo controlar, pero este es el que me golpea más, el que el hermano James menciona aquí: desinterés por la salvación de otros. ¿Cuánto interés usted ha puesto en esta semana? Yo no voy a hablar del último mes, en esta semana, por la salvación de personas perdidas. Esa es una señal que está completamente perdido. Si en su escuela usted no ha hablado, si en la universidad usted no ha hablado a la gente de la triste condición que les va a llevar al infierno, si en el trabajo ha dejado de hablar, si en el vecindario ha dejado de hablar al vecino, si le pasa pan pero no le pasa el pan de vida, usted está en problemas. Y está tan perdida o más perdida que esta generación al cual Dios le está hablando. Ahora vamos a entrar en materia y a leer el versículo 1. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de los príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros. Aquí está el Señor Dios Todopoderoso, incluyendo a todos en el paquete. Dice que la generación que está viviendo en ese momento será deshonrada. Y es que sabe que en aquellos tiempos, una manera en la cual se deshonraba a la gente que se le conquistaba era que cuando se llegaba, se abrían los sepulcros y se sacaban los huesos. Y se dejaban así afuera. Era por dos razones: una, para humillarlos y para decir: no tengo ni tan siquiera respeto por tus ancestros y los piso bajo la planta de mis pies. Y la otra era porque creían el ejército enemigo que había conquistado esa nación que algunos de ellos habían sido enterrados con cosas valiosas. Entonces sacaban los féretros y abrían las tumbas para ver si habían cosas valiosas que los muertos hubiesen sido enterradas con ellos. Pero aquí el Señor profetiza acerca de esta generación y dice: todo el pueblo que haya muerto en este momento, en ese tiempo, se sacarán y sus huesos serán esparcidos. Y aún así dice palabras fuertes: como estiércol quedarán. Y los astros a los cuales adoraron, el sol, la luna y las estrellas, delante de los cuales se postraron, no los ayudarán, sino que sus huesos quedarán como estiércol regados. Una deshonra completa. El Señor sigue hablando: y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y a quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. El Señor está diciendo palabras duras para esta generación. Y el Señor dice y demuestra aquí que no solamente es un Dios misericordioso, sino que también hace justicia. Hace justicia y le da el pago al malvado conforme a sus obras. Hermanos amados, hemos entrado en el tiempo de la gracia. Por la gracia de nuestro Señor hemos sido salvos de una condenación eterna. Pero de tiempo en tiempo el Señor hace y abre los cielos a su justicia.
para recordarnos que nosotros somos hijos de un Dios justo y Él hace desplegar su justicia. No nos equivoquemos pensando que si tenemos una vida descuidada, vamos a vivir impunemente. Y puede ser que usted haga las cosas tan bien que las esconda hasta el día de su muerte. Pero aquí vemos cómo el Señor, aún después de muertos, hace salir su maldad. Y era conocido que si el Señor permitía esto es porque estaba castigando a esta generación. Y en efecto, así como el Señor dijo, así sucedió. Toda esta generación no tuvieron el ejército enemigo respeto por los sacerdotes, por reyes, por ninguno del pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más noble hasta el menos favorecido, fue pisoteado y su sepulcro fue abierto. Pero el Señor continúa diciendo, versículo 4, le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta y el que se desvía no se vuelve al camino. Aquí el Señor está dando su brazo de misericordia. A usted le hace ver cuál es la consecuencia del camino que va y que está llevando actualmente, pero también le dice, es una advertencia. Es una advertencia. El amor y misericordia de Dios le conduce al arrepentimiento. Yo recuerdo que en mi niñez vivimos en un área donde no había transporte, no había tampoco agua potable. Pero a mi papá le gustaba tener la casa bien y construyó un cerco enfrente. Y cuando estaba construyendo el cerco, él nos reunió a nosotros y nos dijo que por favor tuviéramos cuidado porque habían varillas de metal que la persona que estaba construyendo había dejado así descubiertas y que por favor no teníamos que jugar en el cerco porque podíamos herirnos. Y así lo dijo por espacio de una semana. Recuerdo muy bien que después de venir de la escuela, yo estaba haciendo todo lo contrario a lo que mi papá me había dicho. Y estaba brincando de un lado al otro del cerco. Y mirando mi destreza de cómo brincaba de un lado al otro y saltaba las líneas de bloque. Y en una de esas, mi destreza me falló y quedé guindado de una varilla de la nariz. La varilla atravesó mi nariz y me rompió una de las ventanas de la nariz. Mi mamá se puso muy nerviosa y inmediatamente me puso una toalla. La empapé en sangre. A pesar de las advertencias, yo no quería aprender y ser obediente. Tuve que aprender con mi dura experiencia. Pero yo esperaba también que inmediatamente tomáramos un carro, pero no teníamos carro. Yo esperaba un taxi, pero no pasaban taxis ahí en esa área. Entonces tuve que ir y mi mamá me llevó agarrado de la mano y yo llorando durante todo ese camino, caminando hasta el hospital. Recuerdo que eran como más de 2 millas. Mirando y mi madre consolándome y tratando de darme otra toalla para calmar la cantidad de sangre que salía. La parte dura fue cuando llegué al hospital y comenzaron a poner inyecciones para adormecer y poder costurar. Aún cada vez que me miro al espejo veo la consecuencia de mi desobediencia. El Señor Dios Todopoderoso le dice en los primeros 3 capítulos al pueblo de Israel qué es lo que va a pasar por la desobediencia de ellos. Y en el 4 hace una advertencia amorosa y dice, le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta. Lo que está diciendo aquí es que no es necesario que usted y su vida sea destruida como cristiano. Usted tiene la oportunidad de recapacitar y de corregir su camino. No es necesario que sangre. Él no quiere eso.
lastimosamente las consecuencias de nuestra desobediencia marcarán para siempre nuestra vida, para bien o para mal. Y en el versículo 5, el Señor dice y continúa: ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Por qué? ¿Por qué actuamos y creemos a la mentira? Porque una forma de pensar equivocada produce una fe pervertida. Una forma de pensar equivocada produce una fe pervertida, una fe que no es correcta. Es por eso, Segunda de Tesalonicenses, hermanos, por favor no pierda Jeremías. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Usted recuerda muy bien esos versículos. Son palabras duras. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Puede haber el momento en el que el Señor permita, en que usted comienza a pensar de manera equivocada, y usted vive como un hijo del Señor con una fe equivocada. Pero delante de los ojos del Señor no está haciendo lo correcto. Puede esconder delante de los demás lo que usted está haciendo. Pero al final, el Señor permite que ese poder engañoso le permita a usted cosechar las consecuencias de haber alimentado su mente y de creer en su mente que está haciendo lo correcto. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que puede conducirle a usted y a mi vida a un error? ¿Qué es lo que puede inclusive molestarme a mí cuando la gente que es piadosa y que me ama con todo el corazón se acerca y me dice: hermano, usted está mal? Y yo, airado, le diga: no es así. ¿Sabe qué es lo que puede conducirme? El Señor le da la respuesta aquí al pueblo. Creyeron a la mentira. Abandonaron completamente la palabra del Señor. Cuando usted deja de leer la palabra del Señor, cuando su corazón está sucio delante de los ojos del Señor, no solamente usted comienza a hacer cosas malas, sino que su mente comienza a pensar de una forma incorrecta y pervierte inclusive su fe. Y es por eso que la palabra del Señor de ella misma testifica: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y esto le había sucedido al pueblo. La forma de pensar estaba equivocada. El versículo 5 del capítulo 8 de Jeremías dice: ¿por qué es que este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse? ¿Le ha pasado a usted que usted sabe lo que es correcto, pero no quiere hacerlo? Es porque usted, amado hermano, ha abrazado el engaño. Necesita ayuda desesperadamente. ¿Y qué sucede cuando en su mente ya hay una forma de pensar equivocada? Pues la forma de hablar es engañosa. El versículo 6 dice así: escuché y oí, y no hablan correctamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. ¿Qué significa eso? Cada quien piensa lo que bien le parece. Entonces, si mi mente está pensando incorrectamente, no puedo tener un hablar correcto. ¿Tiene usted problemas con la boca?
es porque su mente está mal. El Señor dice, no es lo que de afuera que contamina el hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. ¿Se ha topado usted con personas y hermanos en Cristo que cuando los abrazan son como cuerpoespín? Por donde quiera pullan. Si usted es uno de ellos, es porque su mente está mal. No ha sido sujetada a la palabra del Señor. Y usted, cada vez que alguien comienza, usted se mira bien cuando no habla, pero cuando una persona se acerca a usted y comienza a agarrar confianza con usted, se da cuenta de lo que hay en su mente y en su corazón. No hay cosas interesantes de qué hablar, solamente hablar de los demás y de lo mal que lo tratan. Usted tiene problemas serios. Y usted es como esta generación a la cual Dios dice, sacaré sus huesos y serán como estiércol. Nosotros tenemos una gran oportunidad, mayor que la que tuvo Juan el Bautista. Dice el Señor en su palabra que Él es uno de los más pequeños en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos toda la verdad escrita, todo el Antiguo y Nuevo Testamento, toda la revelación. Y podemos hacer cosas mejores a la luz de esa verdad. Aún Juan el Bautista, internado en una sucia cárcel, le dice, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Todavía tenía confusa la profecía. Pero usted y yo, hermanos, miembros de la Iglesia del Señor, tenemos todo y entendemos todas las cosas. La mente de Cristo, el Espíritu Santo. ¿Qué pasa entonces? Una mente pervertida da como resultado que de nuestra boca no salgan cosas agradables. Y el Señor dice que Él revisó a su pueblo. ¿Qué dice aquí el versículo 6? Escuché y oí y no hablan rectamente. ¿Qué pasa cuando el Señor escucha y ve aquí en la iglesia a cada uno de nosotros? Todos estamos bien juntitos, ¿verdad? Cuidamos de lo que digan los hermanos y de lo que nos escuchen hablar. Pero ¿qué cuando el Señor se pasea por las habitaciones de su casa? ¿Qué cuando el Señor se pasea por los pasillos de su trabajo o los pasillos de las aulas de su universidad o su escuela? Cuando el Señor le escucha hablar y dice, no habla rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Y el Señor compara a este tipo de personas como caballos que han sido golpeados. Cuando yo estaba pequeño íbamos a visitar a mi abuela y en las calles no era pavimentado, sino que era un pedrero. Y en la parte de arriba de esa calle era una montaña. Una de las mulas que estaba cargando la leña, un muchacho dejó caer una piedra enorme sobre la pata de la mula y se desbandó para abajo. Todos corrieron, mis hermanos corrieron hacia los lados y yo me quedé en medio cuidando un refresco. Cuando ya miré el caballo cerca de mí, dije a la carrera y el caballo atrás de mí. Me caí, el caballo pasó por encima y no me mató. Yo sé muy bien lo que el Señor dice aquí cuando ven un caballo en desbandada. Usted tiene que apartarse de su camino. El Señor dice aquí que la persona que está controlada por la carne y no por el Espíritu, tiene una mente reprobada, una forma de hablar reprobada y habla un montón de boberías que no tienen provecho. Pero caso contrario a la palabra de un hombre y una mujer que se sujeta a la voz de Dios. Y el Salmo 1 da un testimonio de una persona así. Vamos a irnos al Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta ahí, por el tiempo. Y ahora el versículo 7, amados hermanos. El versículo 7 dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Aquí se dirige al pueblo de Israel y habla acerca, y usa una alegoría el Señor, y dice que compara con varias aves. Todas las que aparecen aquí son aves. Vea la primera de que habla, de la cigüeña. El profeta Jeremías conocía muy bien esto. Conocía muy bien porque en la época de primavera miraba hasta 300,000 cigüeñas que migraban de África hacia Europa y pasaban por el valle del Jordán. 300,000 cigüeñas cada primavera. Sus instintos les enseñaban a su tiempo cuándo emigrar, para luego en el verano regresar para empollar y hacer una nueva generación. El reloj interno de la cigüeña le decía cuál era el momento exacto para que su generación no dejara de existir. Ahora Dios dio la sabiduría a las cigüeñas para por instinto conocer las estaciones del año. Dio esa sabiduría a ese animal. Pero a los seres humanos nos dio la capacidad de percibir el tiempo y el momento que estamos viviendo. Escuche bien, a la cigüeña le dio un instinto, pero a nosotros nos dio una capacidad de percibir el tiempo y el momento que estamos viviendo. Estos son los tiempos modernos, amados hermanos, para nosotros. Dios le ha dado la capacidad a usted y a mí para percibir el tiempo, las circunstancias que usted está viviendo. Dios le ha dado la capacidad de saber qué es lo que está pasando y por qué está pasando eso en su vida. Y en Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56, vamos a leer. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Oh, hermanos, el Señor les está diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, que está su rey enfrente de ellos, y les dice: ¿saben distinguir cuando llueve? ¿Saben distinguir cuando va a hacer calor? Usted solo tiene que agarrar su teléfono y sabe cuál es el clima durante el tiempo. Somos muy buenos para eso. Y dice: si saben cosas tan difíciles, no saben distinguir por qué está pasando lo que está pasando en sus vidas. Hermanos, el Señor dice que nos ha dado la capacidad para discernir los tiempos en que estamos viviendo. Y aún así, ¿se mantiene usted inmune? Aquí en este pasaje del el capítulo 8 de Jeremías, los israelitas no supieron discernir el tiempo. No supieron discernir. ¿Sabe por qué no lo supieron discernir? Porque a la cigüeña el Señor le dio instintos. ¿Y sabe cómo el ser humano puede saber distinguir los tiempos que está viviendo? Solamente por medio de Dios. Dios se comunica con el ser humano por medio de su palabra para que el ser humano sepa cómo debe conducirse en esos tiempos. Hermano y hermana, ¿usted ha descuidado el estudio de la palabra del Señor? ¿Su vida es un desastre? Es por eso. Usted no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y es por eso que está como está.
Es por eso que de repente actúa por instinto. Y dice, yo no sé, es que las emociones me traicionan. Hermano, hermana, usted no tiene que vivir por emociones. Nosotros vivimos por fe. Y fe es creerle a Dios. ¿Y cómo usted le va a creer a Dios si usted no lee lo que Dios dice en su palabra? Pero aparte de eso, Dios dice que debemos ser imitadores, debemos sabemos perfectamente los tiempos en que estamos viviendo. 2 Timoteo 3, 1 al 5, no lo vamos a leer por el tiempo, pero por favor le ruego que lo lea. Sabemos exactamente cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Así que, ¿imitamos lo de la cigüeña? Imitémoslo. La cigüeña sabe por instinto, pero nosotros sabemos por la palabra del Señor cómo debemos conducirnos. Pero aquí el Señor menciona otra ave, la golondrina. Los habitantes de Jerusalén conocían muy bien acerca de este animalito y lo conocen. Las golondrinas siempre hacían su nido bajo los techos de las casas de los israelitas, y hasta en el templo de Salomón hicieron y hacían nidos. ¿Sabe que el salmista saca esto a relucir en el Salmo 84? Por favor, le invito a leer el Salmo 84. Y entiende esta verdad. ¿Sabe que aquí dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Mire, la golondrina hacía ahí su nido hasta en el templo de Salomón, y año con año ellos tenían abrigo y nido donde juntar a sus polluelos. Y este descendiente de los hijos de Coré escribe este salmo y dice, porque sabe que una vez cada 6 meses tenía la oportunidad este sirviente de venir y adorar delante de la presencia del Señor solo una semana, pero él miraba a las golondrinas y decía, qué privilegio tienen las golondrinas, tienen una morada permanente en la casa del Señor. Cuánto yo deseara estar aquí. Más adelante el salmista continúa y dice, en el versículo 8, Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escucha, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Al igual que la casa del Señor, el templo físico, era un escudo para la golondrina y era un abrigo, así dice que debemos el Señor aprender de este animalito. No solamente como la cigüeña a buscar, a diferencia de ella por instinto, en la palabra del Señor, nuestra guía, sino que, al igual que la golondrina, hallar el escudo y la casa en la presencia del Señor. ¿Cuánto usted ha aprendido esta lección? Hermanos, muchas veces mi escudo ha sido otra cosa y no la presencia del Señor. Ahora, ¿valoramos este privilegio que tenemos de venir y reunirnos como hermanos en Cristo? El Salmo 26, versículo 8 y versículo 12 dicen esto, cómo se goza el salmista en venir y adorar. Leámoslo, por favor. Dice así, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Versículo 12, mi pie ha estado en rectitud en la congregación, en las congregaciones bendeciré a Jehová. ¿Cómo valorar esta oportunidad de estar en la presencia del Señor? Así que el Señor, con esta alegoría de la cigüeña, que sabe distinguir los tiempos, y nosotros, por la palabra del Señor, podemos distinguir los tiempos y cómo actuar, con esta alegoría de la golondrina, que el Señor es nuestro refugio, nuestro escudo, pero ahora también el Señor menciona las tórtolas. Ve allí el versículo donde dice, y las tórtolas
Mencione este animalito. ¿Qué de especial tiene este animal? Bueno, ¿sabe que ellas forman pequeñas bandadas o grupos? Y su contacto con el ser humano es nulo, ninguno. Son completamente desconfiadas. ¿Por qué? Porque han sido cazadas desde tiempos inmemorables para servir como comida. Entonces, cuando usted mira una tórtola y una tórtola lo mira a usted, está a mucha distancia y es desconfiada completamente. ¿Qué nos enseña? Bueno, Mateo capítulo 10, versículo 16 dice el Señor: he aquí yo envío como ovejas a ustedes en medio de lobos. Veamos, Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cuántas veces nosotros somos confiados? Pensamos que el mundo nos va a hacer la vida feliz. Confiamos de todo de este sistema maligno que está bajo el príncipe de este mundo. Y pensamos que vamos a estar bien, que somos creyentes, inclusive personas mejoradas que ellos, entonces no tienen que querer. Dice el Señor en su palabra: si me aborrecieron a mí, los van a aborrecer a ustedes también. Hermanos, ¿cuántas veces tenemos que ser desconfiados de las maquinaciones del maligno? Debemos ser cuidadosos, no seamos ingenuos, no se quede solo en una situación que usted sabe que le va a ir mal. Haga lo que hizo José. Se queda solo con una mujer, salga huyendo, no se quede tratando de convencerla. Sea prudente. No diga como dijo una persona: yo ya tengo 50 años, inclusive soy anciano, a mí no me puede tocar eso. Sea prudente. El pueblo que Jeremías le está hablando aquí, con palabra del Señor, decían: todo está bien, e inclusive somos muy sabios. Ahora también le dice el Señor y le dice acerca de la grulla, solo unos minutos más, y dice: ¿qué es la grulla? También es otro tipo de ave, parecido a la cigüeña. ¿Sabe que este animal en muchos países del mundo es conocido como el símbolo de la prudencia y de la vigilancia? Muchas empresas de seguridad la utilizan como símbolo en sus stickers. ¿Por qué? La grulla, cuando duerme en la noche, solo duerme con una pata en el piso y con la otra pata agarra una piedra. Una piedra la tiene suspendida mientras está dormida. Pero sabe que la grulla jamás se queda profundamente dormida, porque tiene que estarse cuidando de su depredador. ¿Y cómo ella se protege de quedarse profundamente dormida? Pues lógico, cuando alguien se queda profundamente dormido, la pata se relaja y la piedra cae. Cuando la piedra cae, la grulla escucha el sonido y se despierta. Mire cómo el Señor ha hecho para que este animal se proteja. Así el creyente, y por eso lo menciona, vea, lo menciona en Jeremías capítulo 8, dice, versículo 7, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla. El Señor menciona la grulla. ¿Por qué la menciona? Por la prudencia que tiene ese animal. Es un instinto de prudencia. ¿Qué nos dice el Señor? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda buscando como león rugiente a quien devorar. ¿Cuántos hijos del Señor se quedan dormidos en la ceniza y son devorados completamente? Primero por sus concupiscencias y por sus pecados, pensando que todo está bien. ¿Usted ya se leyó la Biblia 10 veces? 50 veces, asistió al mejor seminario, tuvo el mejor maestro. ¿Cree usted que eso le va a defender? ¿Cree que eso le sirvió a Judas, tener al mismo Hijo de Dios enfrente, en el mejor discipulado del mundo? Está en el infierno. Si usted no abre los ojos y no es prudente, le va a pasar lo que le pasó a este pueblo.
sus huesos fueron sacados, todas sus vergüenzas afuera. ¿Y sabe qué otra característica tiene la grulla? Esta me encantó. Cuando ellas vuelan y van dirigidas solamente por una. Una es la cabeza y les dice dónde ir. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? Jesucristo. Y esto evita que seamos como caballos sin rienda. El Señor, al tiempo del Señor, usted se mueve y yo me muevo. Cuando usted, por hermanos más prudentes, le dice, deténgase, es el Señor el que le está guardando su pie de caer. Sea prudente y no empiece a abrir su boca y a maldecir, sino que deténgase, sea prudente. Versículo 8 y 9 dice que si usted no aprende estas lecciones, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron y se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Si usted aborrece la palabra del Señor y si los maestros no enseñan la palabra del Señor, solamente enseñan lo que el pueblo quiere escuchar, usted va a agradar al pueblo, pero no va a agradar a Dios y va a maldecir al pueblo con palabra falsa y mentirosa, así como lo hacían los escribas. Para que el pueblo no se sintiera mal y confortara su corazón, el pueblo fue llevado a ser esclavo de sus propios deseos. El Señor no quiere eso, hermanos, con su iglesia. El Señor quiere una iglesia pura, limpia, una adoración en verdad y en espíritu. El Señor no quiere cosas impuras. Ninguna cosa impura entrará en su santísimo templo. Pensemos en estas cosas, en estos tiempos modernos que vivimos. Porque este es nuestro tiempo para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Santos hombres de Dios nos precedieron y ellos hicieron su parte. Hermanos, a nosotros nos corresponde estar vigilantes y ver qué está pasando con nuestra vida. No se excuse, vea lo que pasa en su vida y examínelo a la luz de la palabra del Señor. El árbol que da buen fruto es conocido por su fruto, no tanto por lo que habla o cómo se viste. Usted será probado delante de Dios y su vida será probada con hechos. La fe sin obras es muerta. Hay tantos testimonios de una vida que sí honra al Señor y de una vida que es pura pantalla y que es una mentira. Esperamos, hermanos, que al igual que dice el versículo 4, si usted está caído, levántese. Límpiese las rodillas de los raspones y comience delante de los ojos del Señor con un espíritu humillado y quebrantado. Como dice el Salmo 51. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo. En estos tiempos que es tan difícil vivir santamente para ti, Señor, pedimos tu bendición y tu ayuda. Porque es imposible vivir una vida cristiana si no la vivimos junto a tu Hijo. Que tu Espíritu Santo gobierne nuestra vida es nuestra máxima ambición, Señor, y nuestro más noble deseo. Entendemos que tu palabra dice, separados de ti, nada podemos hacer. Y así es, Señor. Los deseos y los planes que tiene este mundo en contra de nuestras vidas son implacables. No están jugando. Señor, estamos delante de un enemigo poderoso que nos quiere devorar. No tenemos defensa alguna en nuestras propias fuerzas. Señor, quizá en esta tarde hay hermanos que se sienten tan mal, Señor, delante de tu presencia. Pero, Señor, tu palabra es para confortar, no es para desalentar. Señor, anímales a acercarse a ti. Anímanos, Señor, a vivir vidas puras y santas, a examinar nuestras vidas y ver en retrospectiva que estar contigo, Señor, es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. Y estar en el centro de tu voluntad, Señor, es un deleite. Padre, bendícenos y ayúdanos. Sella estas palabras en nuestros corazones. Y al igual que Jeremías sufría, Señor, y miraba claramente, así también nosotros, permítenos ver claramente qué es lo que está pasando en nuestra vida.
para que, con tu ayuda, corregir todo aquello que está mal. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.